Bueno, buenas tardes a todos. Como sabéis, esta es la tercera sesión ya que llevamos, ¿no? La tercera sesión que tenemos de estudios de caso. Y, y como decimos, damos la bienvenida también a todos nuestros invitados que estén al otro lado del charco de socios de la Red Iberoamericana de Investigadores en Publicidad y decirle buenos días allí y buenas tardes aquí. Hoy el conferenciante que tenemos nos va a dejar, sí, nos va a despertar un poco el interés, os va a mover del asiento. Habéis visto el título tan sugerente de la charla, el Past and Spurious, y ya de la promesa futurista al bucle de presente. Y nuestro conferenciante de hoy es Fran Escandell. Fran Escandell, nosotros lo conocemos, ha sido invitado estuvo en las sesiones de desinformación y defensa y me gustó tanto como, que aquí decimos, en el máster también los chicos del máster también tienen que conocer a Fran. Fran es un emprendedor tecnológico, mentor y ambasador de startup. Además, es autor de diversas obras sobre ciencia, tecnología y sociedad y ha sido ponente en diversas universidades y centros tecnológicos como Stanford University en Estados Unidos, Ajinkya, ¿lo he dicho bien? Sí. Gracias. Pettit University en la India, Hong Kong University of Science and Technology, Nesade Business School en Barcelona. También Fran Escandell es miembro del área de defensa del Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial, Odiseia, y miembro del Comité de la Red Española de Planetología y Astrobiología, REDESPA. Además de otras muchas cosas que seguro que él a lo largo de su pues irá comentando. La verdad que es un lujo, como digo, un lujo tenerlo aquí y espero que disfrutéis tanto como nosotros pudimos disfrutar también la primera vez que pudimos escucharlo. Y nada, todo tuyo. ¿Fran? ¿Lo compartes tú o lo comparto yo desde aquí? Lo puedes compartir tú desde ahí, yo creo. Sí, a ver. Y compartir. Sí, pregunto, ¿lo estáis viendo todos? Sí. Sí, se ve. Perfecto, muy bien, gracias. Muy buenas tardes a todos y también buenos días porque sé que hay o puede haber alguien del otro lado del Atlántico precisamente viendo, también de mi parte. Pasado y estudio IA de la promesa futurista al bucle del presente. Esto va a ser una... ¿tienes alguien de admisión ahí? Sí, están entrando. Esto va a ser más que todo, va a ser una serie de propuestas. ¿De acuerdo? Para vosotros, los que hoy me he enterado además, que hay publicistas ahí, hay periodistas y hay comunicadores, por lo tanto, y al público en general que puede estar escuchando también, de que va a ser una serie de propuestas aquí y de respuestas también a ciertos enigmas del pasado y del presente. Esto del pasado, lógicamente, cuando habléis del pasado siempre gesticulad hacia adelante, porque es lo que realmente tenemos delante de nosotros, no el futuro. El futuro está un poco detrás. Por tanto, lo primero que hay que decir es en este caso el disclaimer. Un segundo, ok, aquí. Es el disclaimer, a pesar de mis responsabilidades en Odisea, pues las opiniones expresadas son las mías en este sentido. Por lo tanto, soy responsable de ellas. Si alguien tiene alguna pregunta, luego están las vías de contacto. ¿De acuerdo? Muy bien. La tesis central de esta propuesta-respuesta es la siguiente, y aquí vamos a empezar como ese término que aprendí también el día de hoy, que es el de un contreras, es de ir un poco contracorriente. No, la inteligencia artificial no representa un futuro brillante, ¿ok? Sino una historia construida sobre expectativas antiguas. Y el desarrollo de la misma, como podéis ver, se trata en narrativas heredadas. Hablando de narrativas, hace un año exactamente estaba participando como mentor y jurado del primer hackathon internacional de IA para grupos vulnerables, en Odisea en este caso, generosamente patrocinado por google.org. Y le decía yo a los grupos de emprendedores jóvenes, como la mayoría de los que estáis ahí, yo les preguntaba, digo, ¿vivimos en la era de la inteligencia artificial? Y bueno, todos me respondían, pues sí, sí, efectivamente. Y yo les decía, no, no, vivimos en la era de la narrativa. No, sea lo que sea la inteligencia artificial, que podemos ver una definición más correcta de lo que es,
Se trata de la narrativa y vamos a conocer precisamente algunas de estas narrativas pasadas, algunas, porque hay muchas, pero que influyen en el presente en ese sentido. Vamos a hablar de cuatro. Uy, perdón, se ha ido el ratón un segundo, perdón. Es aquí, lo siento, ok. Ok, vamos a hablar de cuatro, vamos a llamarles profetas. Ok, tenemos ahí cuatro profetas en ese sentido. Algunos de ellos lo conocéis muy bien, los de la Facultad de Comunicación, que es Marshall McLuhan. Otros no. En este caso, Werner Vinge, un brillante matemático de la Universidad de San Diego, murió hace unos muy pocos años. ¿Ok? A este hombre le atribuimos el conocimiento de lo que se conoce como la hipótesis de la singularidad tecnológica. Buscad su paper del año 1993, lo recomiendo mucho que lo leáis, está online, disponible. Luego tenemos otro señor que es de los años 70, cuyo nombre es Fereidun Esfandiari, mucho menos conocido, pero en el acervo popular se le conoce más como FM 2030. Los que tenemos un poco más de edad, que eso significa que acumulamos más juventud que vosotros, nos acordamos de que este señor falleció en el año 2000 y que se puso 2030, ¿no? Sus iniciales más 2030 porque dentro de 4 años se habría encontrado la cura para su enfermedad. Entonces decidió morir y está ahora mismo criogenizado. Ya veremos. Pero veremos las enseñanzas que nos dejó Fereidun y lo que pudimos aprender de él. Y otro señor muy simpático, Shigetaka Kurita. Ese señor no lo conocéis y sí lo conocéis. Vamos a ver por qué. Entonces empezamos por McLuhan en ese sentido. McLuhan y la IA, claro, la IA era una cuestión meramente académica en la época de Marshall McLuhan, estamos hablando de los años 60 y 70 del siglo pasado. ¿Os acordáis de aquella famosa frase del el medio es el mensaje en ese sentido, ¿no? ¿Por qué McLuhan? Bueno, yo propongo que se entienda el problema, que el problema no es la inteligencia artificial en sí, sino el medio que la entrega, precisamente obedeciendo a esa famosa frase de McLuhan. Cuando él dice el medio es el mensaje, está anticipando de alguna forma eh, lo, que lo importante de ChatGPT o TikTok no es solo el contenido que vemos, sino cómo el smartphone y cómo dentro de ese smartphone, por ejemplo, los algoritmos reconfiguran nuestra atención y nuestra percepción de la realidad en ese sentido. Así que lo que hay que remarcar aquí sobre McLuhan es esta interfaz conversacional y este scroll infinito que tenemos con los móviles, por ejemplo. Hace sentir a la mayoría de personas que la IA piensa, entre comillas, cuando en realidad estamos ante patrones estadísticos envueltos en un medio muy, muy persuasivo. Y de eso aquí hay grandes profesionales en la sala ahora mismo que entienden perfectamente eso. El siguiente, que esta es una de las narrativas que lógicamente, a ver, sería mejor de aquí entonces, ok, que lógicamente han influenciado nuestro presente. El siguiente. Se va a ver. Ok. El siguiente es precisamente el señor Fereidun Esfandiari. Y en ese sentido, hacemos una crítica a lo que, entre comillas, he puesto transhumanismo. ¿Alguna vez habéis escuchado al respecto? Y lo pongo entre comillas porque el transhumanismo no es una cosa única, no es el motivo de discusión ahora mismo, pero sí es cierto que con FM 2030, y esto ilustra muy bien este patrón clásico de la promesa futurista que acaba siendo espuria, precisamente. Explicamos brevemente esta apuesta, la apuesta que él tiene por el transhumanismo precisamente, esta idea de que para 2030, que estamos ya muy cerca de nosotros, seríamos prácticamente inmortales y habríamos dejado atrás las limitaciones biológicas y de ahí y partimos de ahí mostrando ese paralelismo con discursos actuales que estamos escuchando. Uno de ellos de Sam Altman, de hecho el fundador de OpenAI, ChatGPT, para quienes no conozcáis el nombre de la empresa.
La IA resuelve el clima, la IA nos hace súper inteligentes, la IA nos hace inmunes a todo, a los meteoritos incluso. El punto clave es que, quiero enfatizar, es que FM 2030 confundió, y muy importante para vosotros los comunicadores, confundió el deseo con la inevitabilidad. Y si hoy repetimos exactamente esa confusión, seguimos haciéndolo. Cuando tratamos sobre las promesas de la IA como un destino asegurado, en vez de ser una hipótesis, pero por supuesto discutida y discutible. En ese sentido, eso es lo que nos ha legado. Cosas muy valiosas también. Déjame deciros que tiene un libro fabuloso, Upwingers. Es imposible casi conseguir una copia del mismo, la de Freedom Esfandiari, donde habla también de la superación ideológica de la izquierda y la derecha. Upwingers da esa impresión de estar volando hacia arriba en vez de un lado o el otro. Entonces es muy recomendable. Sus estudios y sus papers están también disponibles online. Ok, vamos a conocer al siguiente. Decía de esto, esta paradoja de la singularidad tecnológica, que es la que nos hereda Werner Vinci en este caso, que es un matemático y lo que hizo él fue un ejercicio, precisamente como matemáticos ingenieros, de, bueno, solución a un problema o proyección por lo menos basada en datos. ¿Ok? Empieza este concepto del cual yo personalmente llevo divulgando ya años. Hace 10 años hablar de singularidad tecnológica era pues un poco así, de aquella forma novelesco, ¿no? Ya vemos que no es así. De hecho, hace muy poco, hace me parece 4 o 5 días, Elon Musk en un mensaje en X estaba hablando de que ya se sentían los efectos de la singularidad tecnológica. No lo estaba diciendo cualquier persona. Bueno, pues este concepto de singularidad tecnológica se ha metido, entre comillas, bajo la piel de la cultura, usando ese fabuloso nombre de un libro escrito por Derek de Kerkhoff, que es el heredero de McLuhan, para vosotros los de comunicación, precisamente. Aquí recomiendo también, vuelvo a decir, aquí recomiendo que busquéis el paper de 1993 por Werner Vinci. Ahí explica muy bien, sin fantasías, de qué se trata la singularidad tecnológica, que luego ya sabemos, Ray Kurzweil en este caso estuvo trabajando sobre lo mismo, un poco más de aquella forma, incluso llegando a mezclar esta espiritualidad. Pero nosotros nos vamos a quedar ciertamente solo en los datos. A ver, entonces esto, La flechita. sí, es aquí que se mueve, eso es. Ok, siguiente, ajá, os dije que sí lo conocíais. Pero lo que pasa es que no lo vendéis por el nombre, pero sí lo conocéis. El señor Kurita, o Kurita, mi japonés está muy, me debes disculpar, inventó y diseñó los emojis estos que usamos todos los días, todos los seres humanos. ¿Ok? Y fijaos en esta observación que yo hago ahí además en pantalla, que es que el diseño de emojis, al contrario que lo que ya hemos visto, este diseño ha transformado la comunicación digital, la vuestra, la que tenéis que emplearos. Simplicidad y expresión. Un enfoque pragmático, muy japonés, por cierto. He aquí un contrapunto. Es un ejemplo de predicción que sí funciona, porque no es profética, no se pone ahí a hablar esas grandes palabras que están muy bien y son muy bonitas y pueden desembocar en grandes ideas, ¿por qué no? Pero esto fue extremadamente pragmático, no fue una predicción eh, por profética, sino de diseño. Los 176 emojis originales y el problema concreto que intentaban resolver, ¿cuál es? Simplemente, ¿cómo expresar emoción en mensajes móviles extremadamente breves y prácticamente universales? Se dice que la IA es universal en ese sentido. Bueno, no. O los valores éticos que deberían gobernar a la ética, a la IA, perdón, no son universales. Y posiblemente no lo vayan a ser. O nos pongamos de acuerdo. Lo que sí son universales son estos muñequitos. El mío preferido es el de los ojos que está así medio dormido, ¿eh? Por cierto, Kurita no habló de... ¿Ves? ¿Veis? Kurita no habló de revolucionar a la humanidad. Los otros tres sí, de alguna forma. Él no. Él simplemente diseñó, probó, iteró y observó.
Son 4 cosas que vosotros podéis emplearos en ello. Cuando tendráis que salir ahí afuera, los publicistas, los comunicadores, los periodistas, tendráis que poner a prueba aquello que estáis escribiendo y que queréis mostrar al público, a vuestros lectores, o el medio de comunicación en el que trabajéis, o vuestro canal de YouTube, no lo sé. Lo que sé que vayáis a emprender en ese sentido. Ante la audiencia, cuyo enfoque es pensar en este modelo para pensar la inteligencia artificial, en lugar de grandes profecías sobre el futuro, pequeñas hipótesis falsables sobre usos concretos. Y en este sentido, Kurita encarna totalmente la alternativa al hype, esa palabra que está tan de moda, que se puede traducir como euforia. A mí me gusta traducirlo por euforia, de hecho. Eso de, sí, gracias. Podríamos mutear el micrófono, gracias. Ok, por tanto, vamos a ver algunos de estos factores. Estos factores que os voy a mostrar ahora son una serie también de herramientas para cuando vosotros tengáis que comunicar, que a lo mejor puede que os sean o poco conocidas o desconocidas directamente. Entonces, esta es la propuesta para que vosotros conozcáis a la hora de comunicar tecnología, cómo lo debe hacer. Son herramientas para vosotros los comunicadores cuando queráis cuestionar, investigar, indagar, escribir inteligentemente sobre tecnologías y sus efectos. Claro que lo hacéis todo eso, pero esto ahora mucho mejor. Fijaos. Ok, ahí os estoy mostrando lo que se conoce como la curva de vamos a resumirlo así, ¿cómo se llama? La consultora Gartner hizo este descubrimiento, que es la curva de las tecnologías emergentes. Cada año la publica. Esto es lo que estáis viendo es del año 2025. Entonces, para que podáis leerla, es muy fácil. La vertical son las expectativas, lo que se espera de las diferentes tecnologías que las veis ahí. Y la parte de abajo es el tiempo. Y el tiempo está dividido, eso sí, en 5 espacios definidos e independientes. De izquierda a derecha veis lo que se podría llamar, bueno, el pistoletazo de salida de la innovación, vamos a llamarle así, porque está todo en inglés. El segundo, el pico de las expectativas infladas o superposicionadas. Luego está el valle de la desilusión, fijaos qué maravilla de nombres. Luego está digamos que la cuesta de la iluminación, menudos nombres. Y luego el plato de la productividad. Este es el camino que siguen todas las tecnologías emergentes. Y yo lo que he hecho es aquí señalar 3. Aquí me voy a detener un poco porque esta gráfica os va a ayudar muchísimo a escribir y a redactar y a investigar y a comunicar mejor sobre estas tecnologías emergentes, sea cual sea, ¿eh? Buscáis esta gráfica y la leéis. 3 anotaciones aquí, que son esas flechas rojas que estáis viendo. Una de ellas, ¿quién se acuerda del metaverso? A ver, ¿quién se acuerda del metaverso? ¿Se acuerda de esa palabra de metaverso? Hace 3 años, ¿sí? Todo el mundo, oh my God, nos van a desmaterializar, vamos a vivir en un mundo, ok, una barbaridad aquello. Vamos a vivir en el mundo de Ready Player One, esa película de 2018, lo siento mucho, tengo que decir que Steven Spielberg echó a perder. Ese término que es metaverso, que además viene de una obra de ciencia ficción del año 1992, llamada Snow Crash, si la queréis ir a leer, si están en libros, de Neil Stephenson, muy buena. Ok, el metaverso tiene un nombre técnico que es computación espacial. Es esa flecha que estáis viendo que está más al lado de la izquierda. Ok. Fijaos que todos estos años que han pasado y todavía está ahí en esa cuesta. Está ahí atascado, lo podéis ver de alguna forma. ¿Lo veis? Todos estos años ha estado ahí, ¿eh? No te dice cuánto tiempo dura en llegar de arriba abajo. Está ahí hasta que va llegando y va llegando y va llegando los papers y las publicaciones y el hype también determinan cuándo va a ir subiendo precisamente esa curva. Ok, tenemos la segunda flecha que es la que está abajo desde la derecha. Dice inteligencia artificial general. Es el primer paso hacia la singularidad. O sea, ahora mismo nuestra, perdón, nuestra inteligencia artificial es estrecha, ¿ok?
Es decir, depende de nuestra entrada de datos para que funcione, ¿de acuerdo? Una inteligencia artificial general que nadie sabe exactamente lo que es en realidad. Se cree que podrá hacer muchas cosas. Sería una inteligencia artificial que, primero, podría pensar al nivel de un cerebro humano, procesar información, pensar, entre comillas, ojo, podría pensar al nivel de un ser humano y entonces podría multiplicar ese conocimiento exponencialmente una vez que cruce esa barrera. Por lo tanto, se supone, y digo se supone, que esta inteligencia artificial general, IAG, IAGen es generativa, que es estrecha, esto es IAG, es el primer paso a la superinteligencia y la superinteligencia vamos a la singularidad tecnológica. Ok, pues veis a dónde está. Hay mucho ruido al respecto, pero está todavía en esa curva, que está ahí exactamente. Por eso cuando hablan de inteligencia artificial es una cosa e inteligencia artificial general es otra que todavía no se sabe qué es, y también debo decirles esto, debo decirles esto porque trabajo en el sector. No se sabe quién va a comprar eso, a quién se lo van a vender, si es marketizable. Así que todo el escepticismo del mundo, que es lo que se merece. Luego, la tercera flecha que estáis viendo dice agentes IA. Eso ya lo veis, lo estáis escuchando. Veis que esa tecnología está ya en el pico de las expectativas. Está ahí lo que más está haciendo ruido ahora mismo. Acabamos de integrar nosotros una cátedra ENIA, que es de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, Origin se llama, trabajando con dos universidades más, incluso el MIT es miembro de la cátedra, y estamos estudiando precisamente estas AAIA, Agentes Avanzados de Inteligencia Artificial, en el cual además, incluso hace un par de días, moldbook.com en este caso, se ha convertido en el primer mercado, como cuando uno va al mercado a comprar su fruta favorita, bueno, ahí van agentes yendo a comprar a otros agentes algo, información o hacer cosas. Y parece que esto funciona. Parece, ¿eh? Ojo. Pero que sepáis que todo el sector ahora mismo de IA agéntica que se llama está ahí. ¿Cuándo es cuando una tecnología hay que ponerla a prueba? Es la bajada de esa curva hacia el valle de la desilusión. ¿Quién se acuerda de los Google Glass? Bueno, estábamos hablando precisamente antes de empezar esta conferencia de la Google Glass. No había sido un fracaso de Google, había sido más bien la generación de nuevos sectores del mercado que no existían. Toda la realidad aumentada industrial existe y funciona debido al atrevimiento de Google con las Google Glass. Lo sé porque trabajaba yo ahí, precisamente en una empresa española dedicada al respecto. Pues bien, llegó al Valle de la Desilusión cuando el Valle de la Desilusión significa que ya nadie habla de ello. Nadie habla de ello. ¿De acuerdo? Y definitivamente, si sobrevive esa desilusión, empieza a subir y eso es lo que se llama adopción en el mercado. Empezar a adoptar en el mercado es eso. Es decir, esa tecnología o esta serie de tecnologías ha sufrido, se le ha puesto a prueba, le han dado, voy a decirlo así coloquialmente, le han dado de patadas. ¿Ok? Y aún así ha sobrevivido, vale la pena que sea adoptada entonces por el mercado. ¿Ok? Se llama la curva de las tecnologías emergentes de Gartner. Eso es una herramienta para vosotros. Vamos a la próxima. Ok. Las próximas son, lógicamente, los smartphones. Y de esto poca cosa se puede decir. Perfectamente lo sabéis que los smartphones son, sí, aligeran nuestro trabajo, pero son también amplificadores de estas narrativas espurias hoy en día. Y aquí hay una situación en la que nos encontramos ahora mismo en España. Y esto no es meterse en nada de esto, porque una cosa es meterse en política y otra cosa es meterse en ideología. Pero, ¿quién determina qué son narrativas espurias? Bueno, eso es un debate aparte que podemos tener el otro día, pero en este sentido los smartphones sí. Lo que quiero daros a conocer es que hemos pasado de tener computadores enormes, grandes, como ENIAC, por ejemplo, en los años 60, y se han venido desmaterializándose, ¿ok? Hasta llegar al smartphone, que es totalmente, ya no, parece que no hay persona joven que se haga una foto frente al espejo sin tener precisamente el móvil en la mano, es lo que se observa, ¿eh? Curioso.
Bueno, pero esta herramienta, sobre esta herramienta voy a recomendaros esa lectura, esa lecture que está ahí en pantalla. Se llama Desmaterialización, la sorpresa más grande de la humanidad, del profesor Andrew McAfee en el Instituto de la Economía Digital del Tecnológico de Massachusetts. Estoy diciéndolo todo en español y a veces se me va un poco ok, se va un poco el Spanglish. Ok, ir a buscarla os va a sorprender porque con datos verificados y verificables, por ejemplo, el profesor McAfee nos va a decir que no hay superpoblación, no hay carencia de materiales, no hay destrucción de los recursos naturales. Va a ser toda una sorpresa verlo. Muy bien. Ok, aquí está. Muy bien. ¿Tenéis aquí esta cuestión? Esto es importantísimo, importantísimo, esta diapositiva que tenéis aquí. Esto que se llama hoy en día Hype Literacy. Se traduce como alfabetización mediática. No solamente vosotros, porque estáis aquí en una facultad universitaria educándonos, vuestra responsabilidad va a ser alfabetizar mediáticamente al público, a través de la publicidad, a través de los medios, a través de vuestras crónicas, vuestros reportajes. Vais a tener que hacerlo. Hay tres estas, yo os propongo, yo no sé, no estoy en la facultad de comunicación, yo también estoy aprendiendo aquí con vuestros profesores y decanos. Pero hay preguntas críticas que sí haría. Hay una de ellas, las puedes ver en pantalla, pero voy a centrarme en una que es la que estáis viendo ahí señalada con esas flechas. ¿Quién se beneficia? Cuando aquello de follow the money trail, antiguamente, ¿no? ¿Quién se beneficia? Cuando se está diciendo algo en relación con el hype, con la euforia, que sí, hoy mismo, hace apenas unos minutos, acaba de salir ChatGPT 5.3 Codex y entonces está todo el mundo vuelto loco, boom, 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 boom. Espérate, pero ponlo a prueba, primero pruébalo, ponlo en un sandbox, ponlo a funcionar, a ver cómo funciona, si funciona ¿no? O deja de funcionar. Ok, espera un momento. Hay gente haciendo papers 30 minutos después de la salida a mercado. Es una cosa increíble. Bueno, ¿quién se beneficia de ese hype? Os voy a decir algo que obedece simplemente a, digamos que la experiencia profesional. Y es que las empresas, estas grandes tecnológicas, aquí en Europa también, lógicamente, hay grupos de inversores que tienen, lógicamente, sus intereses en que la empresa, y son compañeros de viaje, tienen los intereses en que la empresa triunfe. Y también suelen atacar a otros, ahí están los de publicidad, suelen atacar a otros grupos de inversores que están invirtiendo en otras empresas. Y entonces el medio es el mensaje, ¿ok? Es a veces uno que el público debe entender de una forma, pero en realidad es un mensaje para otros que no están en el público. Tenéis que entender eso. Hay que identificar a los interesados involucrados, esto es como la vida misma, en la promoción de la tecnología X, Y, Z. ¿Quién se beneficia? ¿El público en general se beneficia? Bueno, inmediatamente no. ¿O sí? Ok. Hace unos meses yo tuve el honor de ser invitado por la decana Inmaculada Martínez y el decano Juan Miguel Aguado a asistir a las terceras jornadas de desinformación y defensa aquí en la Universidad de Murcia. Aquí he querido hacer, precisamente lo digo por esto, porque se trataba de geopolítica, se trataba de defensa, de desinformación. Las próximas que vengan no las perdáis, ¿eh? De verdad no las perdáis. Y se trata de esta geopolítica de la IA en el mundo. Y aquí voy a ser yo otra vez un poco contreras, como dicen. Aquí quiero proponeros a ver cómo ciertas narrativas falsas sobre inteligencia artificial funcionan como instrumentos geopolíticos. Está sucediendo, ¿eh? Esto es de ahora mismo y del día de la semana siguiente también. Por ejemplo, la primera es que la IA es una nueva guerra fría. Ok, y se presenta como este desarrollo de inteligencia artificial como una carrera binaria entre Estados Unidos y China, si bien están teniendo ambos. La inmensa mayoría del desarrollo en IA lo están teniendo ambos, cada uno con sus propias matices y sus propias formas. Y que sea una carrera binaria es casi inevitable. Entonces parece que uno tuviese que escoger bando, un bando,
y acelerar sin frenos. Digamos que esta metáfora implica en exceso un ecosistema que es mucho más interdependiente y multipolar. La IA, ¿qué es la IA? En realidad, la inteligencia artificial está mejor definida como un ecosistema de aplicaciones de aprendizaje automático, machine learning, ¿ok? Que obedece a cuatro cuadrantes. Es mucho más que simplemente el chat GPT, que desgraciadamente se ha convertido mucho en chat GTP, le llamo yo, ¿ok? De estar ahí haciendo cositas y escribiendo texto, cuando es mucho más que eso. Bueno, este mundo multipolar que tenemos ahora con Europa, India, la Unión Europea e India acaban de firmar precisamente un gran tratado comercial, la madre de todos los, dijo la Ursula von der Leyen, por cierto. Este tipo de cosas tiende a legitimar esas políticas de excepción, este aumento del secretismo, esta reducción del espacio crítico, ahí donde entráis vosotros. Y como toda metáfora de la Guerra Fría que ha venido funcionando los últimos 80, 90 años, ¿ok? Genera miedo y genera urgencia. ¿Veis ahí, por ejemplo, ahora no recuerdo la misa de Cummings, pero yo la utilicé precisamente en esas jornadas de defensa y desinformación. Podéis ver que esa diapositiva lo muestra todo, tal y como está. Tiene las superbombas ahí, pero nos arrojamos flechas porque, bueno, el enemigo podría atacarnos si nosotros le atacamos con las bombas. Entonces hay una tensión dinámica aquí entre los que se están arrojando las flechas, donde precisamente es donde no se deben elegir, o donde no se debe caer en la trampa de elegir estos bandos. Esta es una de las cuestiones que nos enseña la actual narrativa de la geopolítica en la IA. Hay más. Porque, por ejemplo, ahora sí, esto se llama la hiperbolización, esta narrativa que es la hiperbolización de los deepfakes y la desinformación, precisamente. Es cierto que la IA ha multiplicado esta capacidad de producir imágenes, vídeos, audios, ya los conocemos todos, falsos, fakes, en este caso, a muy bajo coste ya, y los hemos visto en guerras recientes y en procesos electorales. Cuando empezó el conflicto bélico en Ucrania, lo veíamos cada 10 minutos en Instagram, quienes lo estuvieron siguiendo en ese sentido. Pero el relato dominante en ese sentido suele saltar de ahí a no, o me lo creo o no podemos creer ya en nada. Y eso alimenta una sensación de colapso total, un colapso epistémico, voy a decir, de alguna forma. Perdón, ¿es aquí el micrófono? Ok. Eso, por supuesto, ya sabemos que es inexacto y es peligroso además. Primero, porque las capacidades técnicas siguen teniendo límites, ya lo sabemos. Y las herramientas de verificación también mejoran. Segundo, porque este fatalismo, entonces, otra vez, favorece a actores que se benefician del, bueno, todo es relativo, desde gobiernos ciertamente autoritarios hasta campañas coordinadas de desinformación. Esto se llama hiperbolización. Tenerlo en cuenta. Muy bien. Este término, que es uno de estos neologismos, estos palabras, como dicen aquí en Murcia, muy actuales, que es el AI poisoning o el envenenamiento de la IA. Perdón. Ese tercer punto es el riesgo precisamente del envenenamiento de la IA ahora en este año 2026. Se trata de esto, son ataques intencionados a los datos de entrenamiento o a los canales por los que los modelos aprenden, los modelos como ChatGPT, como Claude, por ejemplo, como Grok, aprenden con estos datasets, estos conjuntos de datos. Pues ir digamos que a envenenarlos, entre comillas, desinformar a estos conjuntos de datos. Entonces, lógicamente, el resultado es que sesgan las respuestas, introducen narrativas concretas y degradan totalmente su utilidad. Y en la clave geopolítica, eso es también pan nuestro de cada día. Esto puede significar, por ejemplo, que un modelo ampliamente usado para informarse o tomar decisiones, ChatGPT, por ejemplo, para tomar incluso decisiones empresariales, lleve incorporados sesgos favorables a determinados estados, empresas o causas políticas.
Y cuidado que aquí en España podemos estar ante un caso muy parecido en las próximas semanas. Aquí la inteligencia artificial con el AI poisoning deja de ser solo un amplificador neutro, que se supone que debe ser lo más posible, y se convierte en un vector de influencia estratégica, totalmente. En un escenario como este, la pregunta para ustedes como comunicadores de la movilidad, no móviles, pero los comunicadores de la movilidad, no es solo cómo verifico yo un vídeo, sino sobre qué datos, qué intereses y qué arquitecturas de poder están entrenados los sistemas que median mi acceso al mundo. Hay una de las grandes preguntas que os tendréis que hacer. Déjame que os diga otra cosa también sobre esta palabra de poison, de veneno. Claro, todo esto es un regalo. Hay una palabra en inglés que es gift, G-I-F-T. La misma palabra en alemán significa también, gift es regalo, pero en alemán significa veneno. El regalo es tuyo si lo puedes asumir. Siguiente. Muy bien. Vamos a entrar un poco ya a la parte, digamos, final, más sorpresiva todavía de esta presentación que hemos querido hacer aquí. Hemos venido a compartir estas propuestas y algunas respuestas también, ¿por qué no? Y estas actitudes responsables del comunicador de movilidad o móvil y el generador de contenidos que todos vais a hacer, o ya lo estáis haciendo, en ese sentido, y si no el público en general que nos esté escuchando. Hay un buen amigo, además, profesor de ingeniería en la Universidad de Vigo, que está observando ahora mismo, que ya lo he visto por ahí. A mi querido Jorge, un abrazo. Bien, pues estas actitudes responsables en un mundo saturado de información, que deben asumir esta responsabilidad de verificar los datos, precisamente por lo que acabamos de decir, cuestionar las narrativas y promover la transparencia para construir una comunicación más ética y efectiva. Los retos, entonces, son esos. Esos son los retos. ¿Ok? Es esencial esta cuestión y me detengo solamente en este caso del análisis crítico. Ahí tenéis tres, pero me detengo en el análisis crítico, que es quizá lo que hace más falta hoy en día, donde se adopta este enfoque crítico frente a las narrativas sobre tecnología. Es absolutamente fundamental. Os va a permitir discernir sobre las promesas y las realidades, así como los posibles sesgos en la información. Os va a permitir separar el trigo de la paja, como se dice. Os va a permitir detectar el hype, la euforia. Importantísimo eso para un público que esté debidamente informado. Hace 4 o 5 días yo tuve que hacerle cambios a esta presentación y os voy a decir por qué. La profesora Inmaculada Martínez, el profesor Juan Miguel Aguado lo sabían, pero yo no me acordaba. Y yo estando en casa, resulta que voy y me acuerdo. Estamos ante un evento histórico, pero histórico totalmente en la historia de la humanidad, ¿eh? Y nadie lo habla al respecto, o nadie por lo menos lo dice públicamente. Porque lo que os voy a mostrar es precisamente ese paso a una historia que muy pocos conocen, pero está ahí básicamente. Y esta historia que os voy a mostrar, lo voy a mostrar en un vídeo, va a explicar luego muchas cosas que podemos corregir aquí dentro de Europa. Y entonces os voy a llevar a esto. Vais a ver un vídeo de la historia humana. La fecha es 8 de febrero de 1996. Hace exactamente 30 años. La firma de la Ley de la Decencia en las Telecomunicaciones en los Estados Unidos de América por el presidente William Jefferson Clinton. ¿Por qué? Porque esta ley genera lo que hoy conocemos como la economía digital. Y he ahí todo un evento histórico que deberíamos estar celebrando. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Vice President, Mr. Speaker, members of Congress, and ladies and gentlemen.
I'd like to begin by thanking the Library of Congress for hosting us here. At my understanding, this may be the only time in American history a piece of legislation has been signed here, and perhaps the first time in 3 decades when one has been signed on Capitol Hill. If that is so, then this is certainly a worthy occasion. I thank Lily Tomlin for reminding us that the internet can be fun. And the students at Calvin Coolidge for reminding us that the internet can do a world of good. I thank the Vice President who fought for this bill for so long on behalf of the American people. And I thank the members of Congress in both parties, starting with the leadership, who believed in the promise and the possibility of telecommunications reform. I thank the vast array of interest groups who had sometimes conflicting concerns about this bill, who were able to work together and work through them so that we could move this together. This law is truly revolutionary legislation that will bring the future to our doorstep. In the State of the Union just a few days ago, I asked the Congress to pass this law, and they did with remarkable speed and dispatch. Even the years that were spent working on it were a relatively short time, given the tradition of congressional decision-making over major matters. Hay una persona, no sé. Muy bien. Exacto, perfectamente. Ok, ni más ni menos. Lo que tenemos para poder hacer la explicación de esto, esta ley de la decencia en las telecomunicaciones del 8 de febrero de 1996 abre al mundo la economía digital totalmente en Estados Unidos. A ver, la Internet se dice es una chica. La Internet nació en los Estados Unidos, lógicamente. Entonces, quienes la van a regular son los americanos. Hay una sección en esa legislación americana que se llama la sección 230 del Código de los Estados Unidos. Por eso decía que tiene, ya se está preguntando ahí, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, tiene que ver todo con nosotros, porque resulta, y lo vais a ver aquí, que las empresas que están empezando apenas en aquellos tiempos y que luego aparecen, que son las empresas o proveedores sociodigitales, que a mí me gusta llamarles más que redes sociales, a mí me gusta llamarle redes sociodigitales. Una red social es lo que hay aquí ahora mismo. Sociodigitales, medio electrónico, ¿ok? Resulta que las empresas, y esta ley explica básicamente por qué las grandes plataformas donde se publican YouTube, TikTok, Instagram, X, Yelp, aquí no existe Yelp en este caso, etcétera, pueden alojar masivamente contenidos de terceros, gracias a que en Estados Unidos no se les trata como medios editoriales. Repito, esto es importantísimo para vosotros, porque la ley, en la sección 230 del código, no dice que sean editores de contenido, les dice que son proveedores de servicios. Y eso lo que significa es que no son no tienen responsabilidad legal por lo que los usuarios compartan en la plataforma digital. Saber esto es saber cómo explicarle al público cuando hay una diferencia, primero que cuando las cosas que ocurren en Estados Unidos, porque aquel es un dictador, no sé qué, esos son diálogos realmente simplistas y son tontos, ¿eh? Pero vosotros son bastante más inteligentes porque sabiendo esta información, sabéis exactamente la narrativa cuál debe ser, explicarle al público. No hace falta estar de acuerdo o en desacuerdo, eso no importa ahora mismo. Lo que importa son los hechos, ¿ok? Estas plataformas son proveedores de servicios, no son editores de contenido. ¿Por qué? Porque esta ley les defiende de la responsabilidad civil. Y por tanto, voy a poner un ejemplo que ahora mismo es hasta, bueno, aquí en España esto puede ser escandaloso, pero resulta que eso es exactamente lo que hace Elon Musk cuando compra Twitter y lo convierte en X. Eso es lo que hace, no hace otra cosa. No fue una venganza que sí, bueno, no. Lo único que hace Elon es, oye,
yo quiero conservar la protección de la sección 230 del Código de los Estados Unidos y que mi empresa sociodigital, sea un proveedor de servicios, no un editor de contenido. ¿Por qué esto es importante? Porque, lógicamente, si tú eres un editor de contenido, es decir, si eres un medio de comunicación, tú tienes otras responsabilidades ante la ley. Ah, y tienes otra fiscalidad, por cierto. ¿Entendéis? Ese es el argumento. Por eso Elon hace lo que hace. No es defender a Elon, son los hechos. Por eso lo hace. Y luego, por ejemplo, Facebook en este caso, Instagram menos, pero Facebook ha venido, digamos que, transformándose con el tiempo, volviendo a obedecer la ley. Que tú quieres ser editor de contenidos, quieres ser un medio de comunicación y tener control editorial sobre el contenido, claro que sí, pero te conviertes en un medio de comunicación, no en un proveedor de servicios. Ya está. No hay ningún otro misterio al respecto. A ver, otra vez. Otra vez. Ay, el ratón de hoy. Sí, el ratón se ha convertido en gato. Ok, bye. No hay problema. Estamos en familia. A ver. Se ha quedado ahí. Parece que le ha caído bien Elon. Eso es. Ahora se ha movido. Ahora sí, ok. A ver si se mueve así. No. Un segundo. Rabia. Apagamos, encendemos. Muy bien. Vamos ahí a ver. Ahora sí. Ahora sí. Y ahí. Venga. Ok. Estamos ahí. Punto número 2, en este sentido, porque aquí estamos viendo, vamos a ver 4 personajes que son los que están precisamente en la portada de esta sesión, ¿no? En este sentido, vamos a hablar entonces de lo que es la legislación base, porque aunque en Europa rigen otros marcos, como por ejemplo la Directiva de Comercio Electrónico, el diseño global de las plataformas y sus políticas de moderación, su legislación base, nace en un entorno jurídico fuertemente influido por la sección 230. Por eso cuando vienen a Europa pasa lo que pasa. O cuando quieren operar en Europa como proveedores de contenido y en Europa, que en eso somos bastante napoleónicos, no es una acusación, somos bastante napoleónicos, nos gusta la ley, todo regulado, reglado, que no se salga usted de la ley. Aunque no esté reglado, no lo puede hacer. Si no está bajo la ley, no lo puede hacer. Ok, sin problema. Pero esto condiciona cómo se distribuye y cómo modera su contenido incluso para los usuarios europeos. Y en este sentido, hay un personaje que a lo mejor no conocéis muchos de vosotros. A veces por el nombre sí, porque suelen decirle que es una persona así como siniestra. Es un individuo muy, muy particular. Este que estáis viendo ahí es Peter Thiel, fundador de Palantir, la famosa mafia de PayPal, se le llama mafia. Hay otra cosa que se le llama mafia también en Silicon Valley, otro día lo hablamos. ¿Ok? Un abogado de Harvard, convertido en inversor, brillantísimo, es decir, poco. ¿Ok? Tenéis ahí una de sus famosas frases. Y en este entorno, y hablo de Peter Thiel en este entorno intelectual y político, porque la idea que se le asocia es que si las plataformas usan su posición para modular el discurso, lo que muchos llaman censura algorítmica o también se le llama moderación asimétrica, se le llama. Entonces deberían ser tratadas como meros intermediarios técnicos, dice Peter Thiel en este sentido. Esto significaría arreglar un poco más el asunto, ¿no? Desde la perspectiva americana, lógicamente, lo que implicaría limitar o redefinir el alcance de la sección 230. Esa es de las voces contreras absolutamente en Silicon Valley, como lo ha sido Elon. Él ha sido inversor como Elon en Facebook, en PayPal, en otras grandes empresas que todavía siguen existiendo. ¿Ok? Y eso es el mensaje que nos deja Peter Thiel en ese sentido de, bueno, habrá que limitarla un poco más, también es cierto, para tener una convivencia mejor con Europa, que es lo natural de los americanos en ese sentido, es tener esa relación con Europa. ¿Otra vez? ¿Ok? Tampoco Sale lo más entretenido. Un rato. Hoy nos vamos a acordar del ratón, efectivamente. No pasa Hacía nada. tiempo que no teníamos.
¿Qué cuesta? Son las leyes de Murphy. Sí. Las leyes de Murphy son universales, ya lo dije al principio. Ok, vamos ahí. El tercer aspecto en este sentido. ¿Qué es afectando al sistema? El debate actual sobre si la sección 230 debe seguir protegiendo también, ojo, ahora aquí entramos en otra era también. Si la sección 230 del código debe seguir protegiendo también contenido generado o amplificado por inteligencia artificial. Eso es otra cosa, que eso no existía en entonces, hace 30 años. Como por ejemplo estos recomendadores, estos algoritmos, ¿no? Recomendadores, estos feeds, estos modelos generativos. Esto lógicamente afecta directamente al ecosistema donde operan los comunicadores móviles. Al redefinir, porque hay una redefinición de qué es el contenido de un usuario y el contenido de un proveedor. Algo que ahora nosotros aquí, este contenido de usuario y proveedor, lo estamos viendo en el reglamento de inteligencia artificial y es una absoluta pesadilla hasta que terminemos de resolverlo. Y sobre este punto, otro de nuestros personajes, que es este señor muy simpático, el señor, yo le llamo el señor témpano de azúcar. El señor Zuckerberg, témpano de azúcar, efectivamente, su apellido traducido, témpano de azúcar. Mark ha defendido, históricamente lo ha defendido, la sección 230, no me digas, en serio, como pilar del modelo de plataformas. Perdón. Él ha defendido la sección 230 como el pilar del modelo esto de las plataformas, insistiendo en que sin ese escudo de responsabilidad sería inviable alojar a escala el volumen de contenido que generan miles de millones de usuarios y que la respuesta, lógicamente, a los abusos pasa por las reglas de moderación. Ojo, no dice censura, dice reglas de moderación, transparencia y cooperación regulatoria. No dice regulación, dice cooperación regulatoria. No por desmantelar completamente ese marco. Es decir, que Mark, el bueno de Mark, ahora bueno de Mark, ha entrado en vereda en este sentido, ha seguido a Elon en decir, ok, no voy a censurar más contenido porque es cierto que Facebook estaba censurando cierto contenido. ¿Ok? No es nada ideológico, lo estaban haciendo. Para decir, yo soy un proveedor de servicios, me van a quitar mi estatus y te van a decir, ahora eres un medio de comunicación, tienes que transformarte o tienes que romperte en pedazos, la empresa tiene que dividirse en otras empresas, etc. En ciertas audiencias ante el Congreso de los Estados Unidos y en intervenciones públicas, Mark, en este caso, ha apoyado la idea de ciertas reformas acotadas, entre comillas, por ejemplo, en materia de contenido dañino para menores o desinformación electoral. No me digas. Pero sin romper la lógica básica de que Meta, el grupo Meta que es ahora, y otras plataformas no son responsables por defecto, no son responsables de toda expresión de terceros que alojen. ¿Ok? ¿Veis la diferencia con nosotros, los europeos? ¿Estáis viendo la diferencia? Bueno, esta es la información con la que vosotros tenéis que contrastar y enseñar al público. ¿Ok? Vamos a nuestro cuarto personaje, que es todavía más simpático. Ya lo veréis. Es decir, esto va contra ese RIA que veis ahí, es el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Ok. Es que en español se le está llamando EU AI Act. Bueno, vamos a decirlo en español, no pasa nada. En vez de estar con los acrónimos en inglés. Y este señor simpático, ese es Sam Altman, para quienes no le conozcáis, es el fundador de OpenAI, ChatGPT y ChatGTP, como he dicho anteriormente. Y al respecto voy a decir lo siguiente. El acta, esta ley de servicios digitales de la Unión Europea no regula la IA en abstracto. Regula los servicios intermediarios, el hosting, las plataformas, los buscadores y para los muy grandes, lo que se llaman VLOPs y VLOSes. Esta impone estas obligaciones reforzadas de diligencia debida, evaluación de riesgos sistémicos, transparencia, mecanismos de mitigación, gestión de contenidos ilegales y de determinados daños. ChatGPT
en ese sentido, lo digo porque es el más conocido, pero no es el único. ChatGPT puede entrar en juego cuando se integra o se clasifica como un servicio de búsqueda, ya no como una IA generativa, sino como un buscador de Internet, Google, pero 100 veces, por decirlo así. Aunque cuidado que con Google, lo que vamos a ver pronto, ¿os acordáis de todos aquellos que están escuchando? ¿Os acordáis de aquello de, AdWords, ¿no? Aquello de AdWords que vamos a poner ciertas palabras clave aquí y allá, y entonces el buscador va, ahora no, ahora hay una hipercontextualización, va muchísimo más allá. Muy pronto, Google podría, en Estados Unidos, aquí veremos, va a coger su viejo buscador que ha acumulado, pues, ¿qué? 24 años de usos, de miles de millones de usuarios, cuadrillones y quintillones de veces, y lo va a ajustar y lo va a gobernar Gemini o Géminis. Imaginaos eso por un momento. Bueno, eso, imaginaos eso por un momento, el volumen de datos y de energía que eso necesita. Eso es otra conversación. Pues bueno, dejamos al señor Sam Altman en este sentido. Con lo que tenemos que aprender de estos cuatro personajes, tenemos que aprender de estos cuatro personajes. Porque aquí lo que sí, de lo que nosotros, lo que nosotros tenemos que hacer, estábamos discutiendo además antes de esta presentación, es determinar cuál va a ser aquí nuestra ventaja competitiva en otro sentido tecnológico, que ya no puede ser la IA, pero como vamos a tener que seguir trabajando con IA, vosotros, los publicistas, los comunicadores, los periodistas, ¿ok? Vais a tener definitivamente que tener esta información a mano para poder entonces no solamente cambiar la narrativa, poder concoct, es la palabra, ahora mismo se me va en castellano, para poder componer eh, mucho más inteligente y diligentemente la comprensión que el público en general debe tener sobre esta serie de tecnologías que llamamos IA, aunque yo digo que se debería llamar Machine Learning o aprendizaje automático. Y con esto, muchas gracias y si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias, Fran. Por esta hora toca el turno. Vamos, nos has dado aquí un esto de inquietud de la situación. Eso es todo. Sí, 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 totalmente. A ver, preguntas, que toca el turno de preguntas. Una pregunta con respecto a lo último que has dicho. ¿Por Sí, qué haces diferencia? O sea, dices que lo que entendemos como IA es Machine Learning, porque la IA, ¿cómo que la entiendes? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué piensas que la IA que tenemos ahora mismo es Machine Learning? ok. No sé si me he explicado. Totalmente. La pregunta es muy. Vale. Además, si hay algún ingeniero por ahí o matemáticos, me van a crujir seguro. Ya no se trata de que el aprendizaje automático sea parte de la estadística. Parece que más la estadística es ya parte del aprendizaje automático. Ok, ya la IA como tal el test de Turing famoso ya fue superado hace mucho tiempo, ¿me entiendes? Los algoritmos son mucho, mucho más complejos y ya de base son aprendizaje automático todos. Es decir, automatización pura y dura, que es lo que está sucediendo. A partir de ahí, pues, tiene todavía muchos más niveles de complejidad hasta llegar a lo que son, pues, redes neuronales, ¿cómo se llama? Aprendizaje profundo, que es la otra gran frontera, de los que trabajan con el neuromarketing y toda esta cuestión, definitivamente. Espero haber respondido a tu pregunta. ¿Otra pregunta? Sí, muchas gracias. Encantado. Ok, eso ha sido porque he mostrado la foto de. No, no, que he mostrado la foto de estos amistosos, de estos cuatro individuos, y bueno, así un poco por la tarde de los viernes, pues. Es impactante. Es impactante, sí, Sí, exactamente. sí. Muy bien. A mí me ha llamado mucho la atención, Fran, Ujú. en la curva, Sí, de adopción de la innovación disruptiva, el cómo está por delante, o sea, como ya mucho más avanzado, la inteligencia agéntica, ¿no? La IA agéntica sí. más que la inteligencia generativa, la IA generativa. La general, la general, La exactamente. general, ¿no? Sí, Está más exactamente. avanzada
Sí. Y a mí me parece como, vamos, mi percepción. Aún así, también me ha llamado mucho la atención cómo se ve que es verdad que la IA generativa, digamos, que está, digamos, es como una pues, tecnología que ya está como muy pasado, que está como en el hype ya y se utiliza desde el punto de vista comercial y estratégico, pero creo que para en nuestro entorno, en el entorno en el que nos movemos los comunicadores de las industrias creativas de la comunicación, la publicidad, todo esto creo que estamos, sí que nos ha supuesto una disrupción, todavía estamos en una disrupción muy grande. Entonces, ¿cuál es tu opinión del impacto que está teniendo en nuestra industria y cómo afecta el que estemos en Europa? Porque también me ha llamado mucho, claro, la situación sobre todo a nivel de medios de comunicación, como nos ha dicho, la legislación en Estados Unidos, cómo es, ¿no? Con esa precisión, ¿no? Como proveedores de servicio en lugar de medios de comunicación, claro. Ahí hay anchas plantillas, tiene... Claro, exactamente, es una cuestión cultural también, y entonces, claro, choca con este pensamiento, vamos a decir, filosófico continental europeo, ¿no? De que nosotros les vemos desde aquí, posiblemente haya personas que estén viendo ahora mismo y que no sabían de que precisamente la ley americana, es decir, su legislación, porque son empresas americanas, pagan impuestos en Estados Unidos. Deben ser, si quieren tener la protección la protección liability, de la responsabilidad civil, tienen que ser proveedores de servicios. Es decir, no pueden censurar. Tienen que tener estos métodos alternativos, como ya conocemos muy bien en X, lo que se llaman las notas de comunidad. Yo lo uso en inglés, community notes, que son un grupo de personas que se van poniendo de acuerdo. Oye, esto no está de acuerdo, y entonces puede poner ahí, oye, no, esto no es correcto por esta información de aquí, aquí, aquí. Entonces es la que, digamos que son los usuarios mismos los que se autorregulan diciéndole, oye, no, estás en un error, sin insultar, no pasa nada, pero estás en un error por esto, por esto, por esto. Entonces, uno va votando en esas, digamos que en esas notas de comunidad. ¿Te ha resultado útil esta nota de comunidad? Sí o no. ¿Ok? Entonces, es una autorregulación desde la base vamos a decirlo así, desde la base de la autonomía del individuo. Es que es cultural totalmente. Entonces, es muy distinto de cómo lo pensamos aquí, que debes pensar primero, digamos que en la comunidad antes de que el individuo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, hago esta referencia y luego la referencia que has hecho sobre la IA generativa en vuestro, digamos, en vuestro sector. Cuidado, porque lo que está sucediendo no es una invasión de todo el mercado, no es así. Ese es el hype, Sí, esa es la euforia, que lo que han dicho es que va a dejarnos sin trabajo, va a dejarnos sin esto, va a hacer esto, va a hacer esto. Sí está sucediendo, pero de una forma sectorial. Nosotros, por ejemplo, está mi querido profesor Jorge Sequeiro, ahí en vivo ahora mismo. Él es un colega del grupo de trabajo 2.1, Profesiones del Futuro, que hemos terminado ya de publicar todo. Y en parte de nuestra investigación lo que nos dice es que la percepción que hay en el público en general sobre el impacto de la IA ahora mismo y lo que te están diciendo los profesionales es 3 veces mayor de lo que te están diciendo los profesionales. Recuerdo el dato que estaba en los profesionales, estaba entre un 2 y un 3 sobre 10, y en el público en general estaba entre un 7 y un 8. ¿Qué significa eso? Significa hype. Es euforia. Euforia total. Exactamente. Sí, sí, a ver cuándo se baja el suflé. O no. O entonces están aquí nuestros estudiantes, vuestros estudiantes aquí, que luego van a ir y van a explicar al público en general, no, oye, mira, esto es así, porque ya tienen pues ahí material con el que trabajar. Sí, sí, sí. No, y de hecho esta charla nos sirve para eso, ¿no? Para Claro. tomar conciencia de ello, de la situación en la que estamos, Exactamente. que es lo interesante, ¿no? Lo que sacamos aquí en claro, que creemos que sabemos mucho y bueno, pues nos queda mucho por aprender. Eso, que haya mucho por aprender es maravilloso, porque se dice que no es aburrido. Eso siempre lo digo yo, ¿eh? Si no, no es aburrido, si no es aburrido. Muy bien. Chicos, a ver, una pregunta, vamos. Yo tengo una pregunta. A ver, pero pones la cámara y así te vemos un poquito la cara. Sí, voy. Venga. ¿Se ve? Sí, se ve. Vale. Bueno, hablando sobre las regulaciones de Internet y redes sociales que has comentado antes, me gustaría saber un poco cuál es
tu opinión sobre la viabilidad de la propuesta del gobierno para regular el acceso de los menores a las redes sociales, que ha sido un poco polémico últimamente, porque yo creo que de esa forma al final haría responsables a las redes sociales del contenido que se publica en ellas y dejarían un poco de ser eh, tan proveedores de servicios. Ajá, bueno, esa es una pregunta. Ok, a los efectos de la presentación, a los efectos de la presentación, vuelvo a decir que las opiniones expresadas son mías, ¿ok? No es meterse en política ni nada más. Pero hay que evitar de que los actores políticos estén bien informados en vez de estar despotricando, ¿ok? Es decir, yo sé cómo soy, he sido padre, soy padre de familia. Te digo, ¿dónde están los padres? ¿Por qué entonces el gobierno no sirve más bien en vez en vez de ser intervencionista? No, voy a tomar yo el mando. Es decir, voy a ser yo el mediador. Voy a ayudar a los padres, a que los padres sean, al fin y al cabo, que son los responsables de sus hijos, los padres sean quienes regulen a sus hijos. Y si no lo hacen bien, van a responder los padres, no los hijos. Porque esto va a tener, ya verás, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Va a andar por la calle la Policía Nacional viendo a un chico de 14 años. ¿Qué estás viendo en el móvil? ¿En serio vamos a hacer una cosa así? En España, en una nación democrática europea. ¿Me entiendes? No sé si es que ha sido un momentum que ha tenido el presidente de gobierno, pero a mí, personalmente digo, a mí me parece una barbaridad. Sí, hay que proteger a la juventud, sí, pero primero los padres, los padres. Y el Estado tiene que apoyar a los padres. ¿Cómo te puedo ayudar yo? Eso es lo que tiene que hacer el Estado. ¿Cómo te puedo ayudar yo? Venga, mira, vamos a informar, vamos a concienciar, vamos a educar aquí en las aulas, vamos a educar con los profesores de primaria, con los profesores de secundaria. Y vamos también a educar a los padres. Al fin y al cabo también hay muchos padres que tienen la culpa y eso hay que verlo también, ¿me entiendes? Entonces, no está bien que simplemente porque sí, a los menores de 16 años se les prohíbe estar en redes sociales. Es una nueva forma de a mí me gusta llamarle sociodigitalidad o cibersocialidad. Son palabras mías, no me hagas mucho caso, ¿eh? Pero sí creo que considero, y más que considero, concluyo, que es mucho más fuerte esa palabra, yo concluyo que el camino a seguir debería ser el de la educación, el de la instrucción y el de la cooperación entre todos, no el de la prohibición, porque esto parece que tiende a ser otra cosa. Muchas gracias. Encantado, gracias por la pregunta. Muy bien, tenemos tiempo para una pregunta más. Pues nada, muchísimas gracias por esta masterclass sobre IA. Gracias, gracias. No, eso es un recorrido y nos ha abierto mucho los ojos, ¿no? Y llamadas de atención, de verdad, muy significativas de tener en cuenta, ¿no? De tener en cuenta de la situación en la que estamos, la comparativa entre cómo vemos aquí las cosas, cómo está en Estados Unidos, cómo lo afrontan. La verdad es que he aprendido mucho, como siempre, me ha encantado. Gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que estáis ahí acompañándonos, una tarde más de viernes, tanto en este lado del océano como al otro lado del océano. Muchas gracias y espero veros en la siguiente convocatoria, que os mandaré información de la siguiente, me parece que es taller, tenemos taller ya la semana que viene y os mandaré la información pertinente y desearos a todos un feliz fin de semana y nos vemos pronto. Es que gracias y muchas gracias, Fran, de verdad. Gracias. A ti, colega. Muy bien.